Me es muy grato presentar a el doctor Daniel Feinstein. Él nos va a presentar la ponencia que empieza justo con una pregunta: opresión patriarcal sobre el cuerpo femenino o expresión de renovación femenina y de identidad personal, la mikve y la pureza ritual femenina en las polémicas internas del feminismo judío. Voy a leer una breve semblanza del doctor Feinstein. Él es decano y profesor de estudios judaicos de la Universidad Hebraica de México. Completó con honores su formación académica en las universidades de Buenos Aires, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se doctoró en Ciencias Políticas y Sociales. Realizó estudios rabínicos en el Seminario Rabínico Latinoamericano M.T. Meyer y su especialización en Educación y Filosofía Judía en el Jerusalem Fellows Program del Mandel Center. Ha sido decano del Seminario Rabínico Latinoamericano M.T. Meyer, director del Consejo Central de Educación Judía de la República Argentina y profesor invitado y asesor en instituciones académicas y educativas de América Latina, Europa, Israel y los Estados Unidos. Entre sus publicaciones recientes mencionamos el libro Judaísmo, Derechos Humanos y Espiritualidad, editorial Shalom, San Pablo, 2013, Judíos y Judaísmo en la Historia, que es una antología, del 2017, los artículos y capítulos Un pluralismo basado en la honestidad y la comprensión mutua, el rabino Marshall Meyer y el diálogo judeo-cristiano en el Concilio Vaticano II y los judíos, editorial Seminario Rabínico Latinoamericano de Buenos Aires del 2016. Damos la bienvenida a el doctor Daniel Feinstein. Te cedo la palabra, Dani. Bueno, muchas gracias, Silvia. En primer lugar, un gusto participar de este Congreso Internacional y agradezco a ti, al CEDEJUM y a los organizadores por la invitación, y estoy compartiendo pantalla para, digamos, facilitar el planteamiento. Mi ponencia es muy diferente de todas las que he escuchado hasta ahora, porque tanto del campo disciplinar han sido de arqueología, de historia. La mía tiene que ver con lo que podemos llamar el pensamiento judío contemporáneo, donde no hay que descifrar lo no dicho porque está todo dicho, publicado abiertamente, y vamos a entrar en otro contexto histórico, que es el contexto contemporáneo, y dentro de este contexto, dentro de las distintas líneas de pensamiento feminista en general y del feminismo judío en particular. Entonces, vamos a empezar. Digamos, yo mi trabajo mencionaré muy brevemente estas conexiones que hay entre corporalidad, pureza y sistemas sociales, aplicado al concepto de las leyes de nidá y de pureza de familia, con base a los aportes antropológicos de Mary Douglas, y posteriormente, que creo que será la parte central, voy a explorar algunas de las propuestas contradictorias y diversas que existen dentro del propio feminismo judío acerca de la significación de la mikve, que en este caso que estoy hablando es un dispositivo más dentro de una normatividad que tiene que ver con la definición del cuerpo femenino, la dinámica de la vida sexual en el seno del matrimonio judío tradicional, donde la mikve es un elemento, pero que forma parte de un conjunto de normas y de leyes como tales, ¿no? Vamos a partir de Mary Douglas, que ya es muy conocida como antropóloga cultural y particularmente en temas conectados con pureza, ritual, suciedad, símbolos, y particularmente su interesante libro sobre el libro de Levítico bíblico, que un libro muy complejo para mucha gente que ella lo ama, tiene una fascinación por este libro que regula las normas, digamos, de la escuela sacerdotal dentro de la literatura bíblica. Entonces vamos a plantear algunos temas que darían para mucho más, que tiene que ver con la estrecha relación que existe entre los sistemas sociales y los sistemas simbólicos, ¿no? Siempre que trabajamos hay una conexión, y también entre los cuerpos, porque las formas de control social
tienen una imagen que refleja las formas de control corporal, ¿no? Y muchas categorías culturales sobre el cuerpo tienen que enmarcarse dentro de un sistema simbólico. Es decir, las normas específicas acerca de la vida sexual en el ámbito del judaísmo tradicional hay que marcarlas dentro del sistema completo del judaísmo y no verlo en una visión fragmentada. Este es un aporte de Mary Douglas y de otros estudiosos, que si no se entiende el sistema, no se entiende la parte y la función que cumple esa parte, como ser todas las normas que se desarrollaron, como mencionó ayer nuestro primer ponente, digamos, donde si bien la pureza ritual era una preocupación genérica en la época bíblica, para hombres, mujeres, como posteriormente en el desarrollo que se va a hacer en la literatura rabínica, el tema, si bien la pureza ritual tiene múltiples significaciones, se va a focalizar en el tema de la mujer, la menstruación y la regulación de la vida sexual dentro del matrimonio, ¿no? Mary Douglas dice que el cuerpo físico es un microcosmos de la sociedad, que se enfrenta con el centro de donde emana el poder. Esto me parece importante porque en las discusiones, digamos, feministas o las críticas feministas acerca de los sistemas religiosos, se plantea justamente esto, que desde perspectivas patriarcales, machistas, se ha construido un cuerpo femenino. Se lo ha definido como un cuerpo a veces impuro, que requiere procesos de purificación, que requiere normatividad, regulación y, como dice, por ejemplo, acá Douglas, la distancia que existe entre los dos cuerpos, o sea, el cuerpo social y el cuerpo físico, corresponderían al nivel de presión que ejerza la sociedad y a la coherencia de sus clasificaciones. Es decir, hay un sistema donde se clasifica lo puro, lo impuro, lo bueno, lo malo, lo prohibido, lo permitido. Y dentro de ese sistema hay que marcar el tema del cuerpo femenino y la sexualidad. Estas normas están vinculadas. Por eso, vuelvo a este punto, las leyes de Nidá. Nidá se refiere a todo el sistema de purificación ritual postmenstrual para permitir la reanudación de la intimidad dentro de la pareja. Hay que verlo en el contexto del sistema de la ley judía como su conjunto. Y una cita creo que muy pertinente de Mary Douglas para entender esta significación es que en el Levítico, en el libro de Vaikra, el cuerpo es el cosmos y cada criatura del universo representa la rectitud del Señor. Es decir, el cuerpo no es un mero ente biológico, forma parte de un sistema, de una cosmovisión global como tal. Por eso es importante esto que repetimos, el símbolo no tiene ningún sentido fuera de su contexto, ¿no? Y lo mismo pasa con ideas como, por ejemplo, la contaminación o la profanación, que solo se pueden entender dentro de la estructura total del pensamiento, como lo señala claramente Mary Douglas, ¿no? Al respecto de esta temática. Y como lo vuelve a decir acá en otra de sus obras, ya, todas las interpretaciones de la Biblia hebrea no son simplemente de higiene o de estética o de moral, sino, como lo dice él, hay que verlo como una visión dentro de ese mandato global de santidad, ¿no? De Kedushá en hebreo, como un ideal al que debe aspirar todo ser humano, hombres y mujeres por igual. La diferencia está en que la mujer, por las peculiaridades de su cuerpo, de sus procesos biológicos, del hecho que los fluidos emanan de su cuerpo en una forma más evidente que en el hombre, aunque en el hombre también existe lo que se llama Keri, las emisiones seminales, que también son una fuente de impureza ritual, pero que no van a asumir la centralidad que va a asumir, digamos, la menstruación femenina como tal dentro de la ley judía, ¿no? Entonces, acá vemos que la mikve es un dispositivo, pero dentro de toda una serie de normas en las que se inscribe como tal, ¿no? Bueno, voy a saltear un poco este tema para ver acá. Entonces, las bases de las leyes de pureza ritual conectadas con la sexualidad y las mujeres aparecen en estas fuentes del libro levítico, que en el judaísmo rabínico fueron ampliadas, interpretadas con mucha rigurosidad, ¿no?
y que de alguna forma definieron, esto se llama en hebreo la ley de Taharat HaMishpachá, de la pureza familiar, que regulaban, por lo menos desde el plano normativo, las pautas de la vida íntima dentro de la pareja, ¿no? Y en este contexto la mikve es un componente, digamos, no es la totalidad del sistema, dentro de un sistema ritual normativo que es mucho más amplio que esto que estamos mencionando como tal. Bueno, según la Torá había un periodo de abstinencia de 7 días, digamos, y si después ya, bueno, los rabinos ampliaron el tema para esperar un tiempo más, lo que genera que casi 2 semanas dentro de una pareja tradicional no se pueden tener relaciones sexuales hasta que finalmente no hay ningún tipo de fluido corporal, y en ese contexto aparece el tema del baño ritual como el elemento que ya plantea que la mujer está en condiciones de reanudar ese ciclo, y como lo planteo acá en forma muy, creo que clara, hay 2 lecturas muy radicales, y en el medio vamos a ver que hay otras posturas. Para algunas es una expresión muy clara de la construcción, entre comillas, de un cuerpo femenino y del control patriarcal sobre dicho cuerpo. En cambio, para los apologistas tradicionales, sean hombres o mujeres, este periodo justamente le da una dignidad y un valor a la mujer y a la dinámica de la pareja, porque la mujer no es solamente un objeto sexual, es una persona que tiene que tener sus propios espacios de individualidad, enfatiza la dimensión espiritual de la pareja, el tema de que haya una limitación incrementa el deseo, y así numerosas argumentaciones que dan desde este lado del tema. Ahora, para entender estas discusiones hay que contextualizarlas, y tiene que ver con la modernidad, la secularización y los intentos renovados de reafirmación religiosa. Es decir, las nuevas concepciones seculares de la modernidad desde el siglo, digamos, XVII en adelante, empezaron a cuestionar el sistema como un todo. Y después vienen las críticas de las partes, en este caso la normatividad frente a la mujer, como otras normas, la vigencia o no de las leyes dietéticas y de otro tipo de normas o como tales, lo que generó parte de una crítica desde el proyecto de la modernidad hacia las tradiciones religiosas. Y las críticas feministas hay que situarlas dentro de este fenómeno de cuestionamiento moderno a los marcos tradicionales desde la Ilustración europea en adelante, donde se van a desarrollar primero una crítica desde el ámbito, si tomamos una perspectiva ilustrativa de la Ilustración kantiana, desde la autonomía del sujeto frente a la autoridad religiosa, después otros desarrollos más tardíos, como ser el feminismo, o ya en el siglo XX los enfoques decoloniales, entre otros, que forman parte de un proceso, digamos, de cuestionamiento a las sociedades tradicionales y también, en cierto sentido, a los proyectos hegemónicos de la modernidad. Pero esto al mismo tiempo generó, y eso lo analizó muy bien en su momento Peter Berger, entre otros, nuevas estrategias de afirmación religiosa, es decir, qué significado tiene el sistema en su conjunto y las diversas partes del sistema religioso, y cómo se lo puede hacer relevante y significativo en estos contextos post-seculares. Si vamos específicamente a las discusiones en torno al baño ritual y la mikve y las leyes que regulaban la sexualidad dentro del ámbito tradicional, vemos que esto empieza en los años 60 y 70, pero el tema de la mikve no era un tema central en la agenda. Si uno ve los temas que trataban, las discusiones tenían que ver si se va a abrir o no el rabinato a las mujeres, cómo se va a despatriarcalizar, no sé si existe el término, pero así lo mencionan algunos, la despatriarcalización de la teología, todas las imágenes masculinas de lo divino, y retomar las bases hacia una concepción más integral de lo divino, incorporando la dimensión de la Shejinah, por ejemplo, un aspecto de la presencia divina dentro de la literatura rabínica después de la Kabbalah.
Entonces, la mikve no era un tema central, pero sí se lo veía como parte de un discurso patriarcal y de un legado sexista en el que las voces de las mujeres están ausentes. Y acá hay que mencionar algo que es una increíble paradoja. El espacio de la mikve para una mujer observante tradicional es un espacio muy personal, muy íntimo, en el cual ella recupera cierto poder sobre su cuerpo y frente a la dinámica sexual con su esposo, pero al mismo tiempo es un espacio que fue diseñado, definido y organizado por hombres, ¿no? Ahí está la paradoja, ¿no? Justamente de ese tema. Y las voces de las mujeres están totalmente ausentes dentro de la literatura rabínica como tal, y en cierto sentido hasta el día de hoy. Lo podemos ver esto muy claramente en una obra de teatro escrito por una mujer observante judía, Adar Galrón, que se dio en México, se dio en distintos lugares. A mí me tocó verlo en Israel con un público ortodoxo moderno, y es una obra muy interesante porque transcurre dentro de ese espacio, y yo pensé que al final de la obra la gente iba a tirar jitomates a los actores y por la crítica hacia, y todo ese público que un 60% usaba kipá, aplaudió profundamente la obra. Esto fue en Ranana, hace algunos años, recuerdo eso, pero acá se aparecen muchas de estas temáticas como tales. Ahora vamos a empezar a ver cómo se refleja esto dentro del reflectorio, la cambiante de Rachel Adler, que de ser una defensora de las leyes de pureza ritual se convierte en una crítica profunda. Su artículo de 1973, Impureza y Pureza, Fines y Comienzos, quería conciliar este espíritu feminista con la observancia ortodoxa y su propia concepción de lo que es la persona humana. Y fue un texto muy utilizado por apologistas de este estilo de vida tradicional porque fue escrito por una mujer conocedora de las corrientes feministas como de la ley judía y ella misma observante. Pero la reforma judía, en el 93 publicó otro artículo donde refuta radicalmente lo que había dicho en su primer tema y planteando que las leyes de pureza familiar nunca deben ser reinstaladas, son injustas y según ella no se podría reconciliar la teología feminista nueva de ella y su visión del judaísmo con el concepto de la impureza de la menstruación, y lo rechaza totalmente, salvo, interesantemente, en casos donde la mujer necesite un corte simbólico y mujeres que tuvieron algún tipo de experiencias, o sea, de violencia sexual o de otra, que ahí sí ya ve que la mikve puede servir como un dispositivo que ayudaría en ese proceso, pero no como un elemento, digamos, cotidiano de la experiencia como tal. Las críticas feministas son una variante de las críticas feministas generales hacia las estructuras religiosas tradicionales. Judith Plasko, una famosa escritora de un libro que se llama Parándonos nuevamente frente al Sinai, plantea que es muy difícil que si uno analiza las fuentes tradicionales, la mujer aparece como una fuente de peligro moral, de una incitación a la depravación y a la lujuria. Esa es la imagen que según ella se percibe en la tradición y por consiguiente hay que desmantelar todo este tipo de concepciones. O Paula Hyman, una extraordinaria historiadora de la época moderna, plantea que toda la regulación normativa fortalece ese estatus de las mujeres como ciudadanos de segunda categoría dentro del judaísmo. Entonces, para este tipo de visiones, este tipo de normas deben ser desmanteladas, desarticuladas, deconstruidas, si queremos un judaísmo inclusivo de las perspectivas de género. Estas serían líneas, habría muchísimas, o por ejemplo, otra autora plantea, ¿cómo puede aún el nuevo feminismo de la nueva era encubrir o negar esa misoginia histórica de la ley judía? ¿Acaso este nuevo ritual puede ignorar el hecho de que la religión no fue hecha para nosotras, para mí, que tenemos que manipularlo y cambiar casi todo para hacerlo significativo? Es decir, acá vemos posturas críticas frente a este tema de la mikve y la significación que tienen para la mujer como tal.
tenemos cuestionamientos más a fondo. Es una de las obras más importantes, la de la profesora de la Universidad de Maryland, Tamar Rose, en su libro El camino al palacio, sobre ortodoxia y feminismo. Ella plantea que en las críticas feministas aparece un cuestionamiento de los presupuestos machistas que tiene la ley judía. Por ejemplo, si después de la destrucción del templo de Jerusalén y la imposibilidad de generar, todos estamos en un estado de impureza ritual, ¿por qué se focaliza el tema tanto de entre las mujeres? Por otro lado, señalan algunas que este concepto de impureza ha generado estereotipos negativos frente al cuerpo femenino. Y por último, hace una pregunta: ¿quién certifica que una mujer ya no tiene más fluidos corporales que le permitan retomar la vida sexual? Tiene que llevarle algún tipo, un hombre, un rabino. Y ella dice, en un mundo donde tenemos kits para saber si una mujer está embarazada, o, o cualquier otro tipo, ¿por qué no tener esos kits y no tener que necesariamente ir a una autoridad masculina que es la que decide si ya está ok o no? Muchas feministas toman esto como un elemento que habla de este control, como tal que se podría hacer métodos mucho más precisos de saber si un fluido es sangre o no, pero el hecho que el que tenga que decidirlo sea un rabino es como una forma de preservar el poder de decisión sobre el cuerpo femenino. Hay algunos que plantean, otras feministas, una postura que no es ni la radical de un lado, ni la radical de otro lado, que buscan algún tipo de balance entre los argumentos feministas y las visiones, digamos, tradicionales, tomando en cuenta el enorme papel y la historia de larga duración que han tenido los baños rituales dentro del judaísmo. Entonces, ¿cómo se puede buscar algún tipo de camino intermedio? Algunos toman un modelo de una feminista conocida, Catherine Bell, que ella lo que plantea es que la tarea del feminismo hoy es resignificar los rituales. Es decir, muchos de los rituales tienen un origen que no incluía plenamente las perspectivas feministas. ¿Cómo se les puede incorporar esto? Por ejemplo, Michal Rauge, que es una ecofeminista, plantea que justamente le da un nuevo significado a la mikve, diciendo que esta inmersión a las aguas, este ritual mensual, sirve para restablecer una conexión de las mujeres con el mundo natural. Es decir, es como un rito de pasaje en el que yo una vez al mes me reconecto con el agua, uno de los elementos fundamentales de la naturaleza, o por ejemplo, generar algún tipo de ritual, hablando de circuncisión, paralelo a lo que mencionaba Susana, que bueno, que la mujer pueda sumergirse como un equivalente para tal, en la idea de crear, digamos, nuevos rituales, ¿no? Como tales. Otras feministas vieron la idea al revés, que la mikve tiene un problemático contexto histórico, pero uno puede recuperar. Hay una antología muy interesante de testimonios de mujeres que cuentan sus experiencias, donde se llama Total Immersion, una antología donde vemos ahí voces diversas de cómo mujeres modernas ven en esta experiencia algo valioso. Y como todos ustedes saben, para decirlo en términos vulgares, experiencia mata teoría. Es decir, si mi experiencia de sumersión en la mikve ha sido significativa para mí, tendré que repensar las teorías feministas. Hay un artista interesante que tomó el tema de la mikve en inserción, Mirle Laderman-Ukeles, que ya ha hecho varios performances interesantes acerca del baño ritual, en distintos momentos. Fue de las primeras que toma este tema como un elemento de los performances artísticos del arte moderno, ¿no? Y ella, fíjense cómo lo reconecta a la vuelta al jardín del Edén y la conexión con lo femenino que tiene que ver con la figura de la Shejiná, que es un concepto muy, por un lado, que está en la literatura rabínica, que se va a desarrollar más en la Kabbalah y que juega con la virginidad, el amor apasionado, la madre, y que la mikve, dice ella, es el sitio de la intersección de todas estas enemigas sagradas, energías sagradas. Aquí vemos cómo se articula este tema. Para ir redondeando,
Una postura interesante que trata de resolver la tensión entre, por un lado, el reconocimiento de las estructuras patriarcales de dominación que dieron lugar a muchas de estas leyes, y por otro lado la relevancia o el compromiso que sienten mujeres que se sienten dentro de la tradición normativa del judaísmo, dentro de posturas ortodoxas y o conservadoras, es algo que aparece también en investigación, Tova Hartman, Inbal Chicorel, entre otras, que dicen que hay que ver cómo las mujeres resignifican la experiencia. No el significado normativo definido por los hombres, no las atribuciones que le otorgan los rabinos cuando hablan de la importancia del baño ritual de la mikve para la mujer, sino cómo las mujeres lo viven. Y en un estudio de campo ven que las mujeres de todos los sectores, desde muy ortodoxas más, le dan a este ritual nuevos significados para hacerlos coherentes con sus propias, digamos, ideologías y concepciones, y ven aspectos positivos, a pesar que es una norma obligatoria que ellas no definieron, pero redescubren un sentido positivo a través de la resignificación de estos rituales, ¿no? Entonces, acá de vuelta otra presentación de Ukeles más tardía, se llama The Inception of Universal Jewish Immersion, un proyecto de vuelta que es con múltiples videos y normas donde toma la experiencia de la mikve femenina, en este caso, como un tema fundamental de esta experiencia artística que fue altamente valorada por los críticos como tales. Entonces, lo que podemos decir es que estamos en presencia de una discusión inconclusa. Existen variantes dentro del feminismo judío de posturas radicales que hablan de que hay que rediseñar todo el andamiaje ritual normativo del judaísmo en estos temas, hasta los que dicen que se pueden, a pesar de su origen, se pueden recuperar y sostener estas prácticas con nuevos significados. Y esto de alguna forma sirve como un prisma desde el cual observar parte de la riqueza del pensamiento judío contemporáneo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Dani. Excelente tu ponencia. En realidad nos hiciste adentrarnos en distintas posturas que, bueno, finalmente nos hacen reflexionar y nos hacen plantearnos qué posición cada una de nosotras tenemos y, por supuesto, también en función de los hombres, cómo ha construido toda esa imagen de la mujer y qué tanto se ha planteado desde esa mirada patriarcal o no. Hay una pregunta que también quiero formularle a Dani. En relación, a mí me ha fascinado siempre toda esta cuestión de la construcción del cuerpo a partir de la mirada masculina, a partir del patriarcado que está ejerciendo una superioridad cultural frente a las mujeres, en el sentido de todo este sistema que se está planteando de acuerdo a la cultura occidental, ¿no? Que ya es irnos así como a grandes rasgos, ¿no? Pero en esa construcción, ¿qué tanto las mujeres pueden observarse a sí mismas para poder denunciar en cierto modo todas estas prácticas que en algún momento pueden ser de censura, pueden ser represivas? Es decir, de qué manera se pueden revelar en cierto modo sobre toda esta normatividad que les exige un comportamiento en función de esa purificación forzada, ¿no? O ese concepto mismo de que la purificación ya implica la impureza, ¿no? Bueno, gracias, Silvia. Mira, acá uno de los temas vemos es que hay sociedades donde este tipo de discursos feministas, estas nuevas formas de entender la historia, la construcción del género, etcétera, permean. Uno ve en ciertos marcos académicos donde eso es algo comprensible. Dentro del mundo judío, yo diría de México en particular, hay un enorme desconocimiento de las teologías y las miradas feministas. Yo creo que la mayoría de la gente no conoce, no ha leído
ni las feministas de primera generación, ya se habla de cuarta generación de pensadoras feministas en términos de sus interpretaciones. Entonces todavía predominan las posturas apologéticas que realmente muchas son poco serias, digamos, que parece que están menospreciando, digamos, la situación de la mujer y la actitud. En parte, digamos, no hay una conciencia crítica por un desconocimiento, diría, del pensamiento judío de los últimos 200 años. Vamos a redondear. Yo creo que esta comunidad, que tiene grandes virtudes y un gran compromiso, muchos valores increíblemente positivos, uno de los puntos débiles es la ignorancia no solo de este tema en particular, sino del pensamiento judío moderno, que ha luchado, que ha señalado, que ha ampliado los horizontes, tanto intelectuales como espirituales, de estos temas. Es decir, hay feministas ortodoxas judías muy interesantes en sus pensamientos porque quieren balancear distintos sistemas. Yo creo que en parte aquí no hay esa mirada, digamos, crítica, porque o se da la mirada hacia afuera en un feminismo crítico que se aplica automáticamente al caso judío, sin conocer las particularidades de la experiencia de la mujer judía. Porque aún, por ejemplo, en la última línea de Tova Hartman y otras, se planteaba que la mikve también puede ser un espacio de poder femenino, porque en última instancia la que se autorregula su propio cuerpo y su propio proceso menstrual es la mujer, que ella puede decir cuándo o no su esposo va a tener vida sexual o no. Y eso también le da un poder en términos de la dinámica. También a veces se potencia así. En la obra Mikve aparece esa situación con distintos casos, donde en un caso una mujer, digamos, por un lado es una imposición del marido de si no, no va a tener vida sexual, pero por otro lado es una clave que ella tiene para manejarse. Entonces, yo creo que una de las carencias para tener una conciencia crítica frente a todos estos dispositivos es ignorar la literatura, digamos, tanto polémica, teológica, crítica académica sobre el tema, ¿no? Entonces, la gente seguía con prejuicios y preconceptos muchas veces muy superficiales. Sí, muy bien. Estoy de acuerdo. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Aurora Inés López Morales dice, en la época del segundo templo de la época de Jesús, ¿hay alguna información que relacione el bautismo en agua con la purificación de la mikve? Bueno, eso lo señaló el Ayer, profesor ayer, exactamente. es decir, que la mikve tiene que ver con una cuestión de pureza ritual, no el pecado. Cuando se mencionó esta idea que Susana hablaba de que era para el pecado, ahí vemos cómo se mezcla una hibridización de lo judío, lo cristiano, que se mezcla. En Juan el Bautista tenemos esta idea de la mikve como un ritual, también una purificación moral, tal que en el judaísmo antiguo tenía una función más ritual. Lo sabemos por la gran cantidad de mikvaot de esa época, por el papel que cumplía la pureza ritual en las sectas del Mar Muerto, ¿no? Que era muy importante. Y también la tradición farisea que sigue hasta el día de hoy. Por ejemplo, la gente no sabe. Ustedes saben que todos los judíos, antes de comer pan tradicionalmente, vamos a la mikve. ¿Sabían eso? Lo hacemos todos los días. El lavado de manos actual es instaurado por la tradición rabínica, es una mikve simbólica donde el cuerpo está significado por las manos. Y hay que quitarse anillos, todo lo que uno tenga para que sea, es de alguna forma es sumergirse en la mikve antes del alimento, que forma parte de la concepción de pureza ritual que no tenía nada que ver con el pecado. Eso es un elemento que se va agregando posteriormente. Paul Ricoeur tiene un libro muy interesante sobre estos temas de la limpieza, el pecado, las metáforas y los significados que hay al respecto, pero digamos, el bautismo obviamente se origina en este contexto judío como muchas de las prácticas cristianas que vienen de estas tradiciones, obviamente con resignificaciones, ampliaciones, incorporaciones en nuevas dimensiones. Muy bien, muchísimas gracias. Un comentario de Luis Andrés dice que muy interesante que se aborde el tema del patriarcado porque se conoce muy poco
cómo ha sido la evolución. Obviamente, a partir de tantas culturas, pues se ha planteado distintas modalidades acerca de cómo se Silvia, practica. Sí. mira, así como hay esa pluralidad de opiniones y de posturas con respecto a la mikve como símbolo y como práctica, las distintas corrientes del judaísmo eh, tienen una postura monolítica o también hay diferencias entre las distintas autoridades rabínicas de las distintas corrientes. Bueno, para decirlo brevemente, en general el movimiento reformista, digamos, vio que a la mikve una herencia del pasado, como muchas normas rituales, hasta en algunas corrientes hasta las normas dietéticas, que lo ven como un elemento coyuntural y no que tenga que ver con la esencia del judaísmo, que es el monoteísmo ético. Entonces el movimiento reformista en su momento dejó de lado muchas prácticas, viéndolas como una herencia ya irrelevante del pasado. Dentro del mundo conservador hay cierta ambivalencia frente a este tema, si bien no hay una postura, hay unas líneas un poco más críticas, pero en general, digamos, no se le da la intensidad y la seriedad que se le da del mundo ortodoxo. El campo más interesante es el mundo ortodoxo, que es muy variado, tenemos el mundo ortodoxo, el mundo ultraortodoxo, y hay corrientes. Existen feministas ortodoxas judías que tienen distintas posturas. Por un lado, tienen que observar el sistema, es parte de su identidad y de una concepción de que la ley judía es normativa para todos los que están, pero como decía antes, como vimos los testimonios, se puede resignificar, ¿no? Es decir, hay una estrategia de rebelión, por un lado, y de asumir esa tradición. Entonces, sí, en el mundo ortodoxo moderno hay diversidad. En general no se cuestiona la práctica en sí, lo que se cambian son los sentidos y las significaciones que se les atribuye como tal. Pero aún dentro del mundo reformista y mundos de otro tipo, la migbe, por ejemplo, para las novias cuando se cae, o en otros contextos también, todo lo que fue lo llamado el Jewish Renewal, que fue todo un movimiento de los 60, 70 en Estados Unidos y que sigue estando, también replanteó la mikve con esta idea de la shejiná, de lo femenino, de la conexión, es decir, aún en corrientes liberales se reivindica la mikve como una experiencia tal, no por la normatividad, sino por su significatividad, ¿no? Como tal. Es complicado, ¿eh? Porque es complicado una práctica que tiene toda una normativa y un significado que rompe con la normativa. Correcto. Muy bien, bueno, acá hay otra pregunta formulada por el doctor Robinson Sánchez Ferrer. Dice, si acaso se sabe si la práctica del baño ritual por parte de la mujer suponía una actividad que la denigraba. Él dice que no lo cree. Pero no sé, ¿alguien quiere responder? No, perdón, no era denigrante. Al contrario, digamos, uno lo ve actualmente, si uno ve las mikvaot actuales, son spa de 6 estrellas. Están construidas como un espacio muy agradable para fortalecer la experiencia. En Israel tenemos muchas mikvaot, digamos, oficiales, como baños públicos, que no tienen la calidad que tienen las mikvaot que vemos en la mayoría de las sinagogas actuales. Tal. No era una práctica denigrante como tal, digamos, pero sí, digamos, desde lecturas feministas, el hecho de plantear la menstruación como un tema de impureza que te puede llegar a verlo como una práctica, digamos, donde el cuerpo de la mujer es impuro, y como comentaba antes, esto dio lugar a ideas populares equivocadas de que una mujer en estado menstrual no puede ir a la sinagoga o no se puede tocar un Sefer Torah, cuando eso, no, el Sefer Torah es un objeto de tanta santidad que no recibe pureza ritual, según la tradición rabínica. Entonces, se puede ver, como algunas mujeres lo pueden ver, como un aspecto que de alguna forma hombres deciden cómo tiene que regular ella su cuerpo ante sus ritmos naturales. Pero en general está visto como algo al revés. La migbe es un proceso de purificación, es algo que te da una experiencia de renacer, renovarte, entonces era visto con una connotación positiva, ¿no? Normativamente está visto como algo positivo. Las lecturas feministas ven que muchas veces estos
estas estructuras, digamos, esconden una visión, digamos, de una invención de un cuerpo desde una mirada masculina. Pero no es algo denigrante para nada, era como una experiencia al contrario, positiva para retomar el ciclo sexual con su pareja, lo que es algo visto como algo muy valioso y positivo del marco de la tradición judía.